Expresión algebraica. Se le conoce como expresión algebraica a la combinación de letras, signos, números de una operación matemática. Por lo general, las letras representan cantidades desconocidas o también llamadas variables. Las expresiones algebraicas permiten la traducción de expresiones del lenguaje matemático al lenguaje habitual. Diferencia entre una expresión algebraica y una ecuación. Estos dos términos matemáticos no son iguales y una gran diferencia radica en la disposición que explica lo que representa. La manera para identificar si un problema dado es una expresión o una ecuación es que si contiene un signo igual es una ecuación. Estructura de expresiones algebraicas. Esta está constituida por 5 expresiones. La primera es la variable. Una variable o una incógnita es una letra que se usa para representar un número. Los coeficientes son una forma de agrupar variables. Es solo una forma compacta de escribir. Algunas veces verás una variable con un número frente a ello. Por ejemplo, 2x, que en este caso la x viene siendo el coeficiente. Los operadores son símbolos que nos indican la operación que debemos realizar. Seguramente ya lo han visto antes. Son nada más y nada menos que los signos de suma, multiplicación y división. Potencias. Las potencias nos indican que un número ha sido multiplicado por sí mismo varias veces. Un ejemplo podría ser 4 al cuadrado. Paréntesis. En álgebra los paréntesis se usan para agrupar partes de una expresión algebraica. En un problema debes de resolver primeramente las expresiones que se encuentran dentro de los paréntesis. Suma y resta de potencias. Solo puedes sumar potencias con bases y exponentes iguales. Por ejemplo, tenemos 3y a la 4 más 2y a la 4. Despejamos y y ahora vamos a sumar los coeficientes, que es 3 más 2 es 5. Entonces el resultado nos quedaría 5y a la 4 porque se mantiene la misma base y el exponente queda igual. Con bases iguales. Para esto, suma los exponentes y mantén la misma base. Cuando haya coeficientes, debes multiplicarlos entre sí. Ahora, en esta multiplicación de potencias tenemos el ejemplo de x cúbica por x a la 4. Sumamos los exponentes que son 3 más 4 es igual a 7. Se mantiene la misma base, entonces nos quedaría el resultado de x a la séptima. División de potencias. Solo puedes dividir potencias con bases iguales. Para esto, resta los exponentes y mantén la misma base. En este ejemplo de división de potencias tenemos x elevado a la 8 sobre x cuadrada. Lo único que tenemos que hacer es restar los exponentes que vienen siendo 8 menos 2 nos da un resultado de 6. Se mantiene la misma base, entonces nos quedaría x a la sexta. Suma y resta de variables. Solo se puede sumar o restar variables iguales, es decir, representadas con la misma letra. Para esto, suma o resta sus coeficientes y mantén la base. Como por ejemplo, aquí tenemos 3x más 6x. Aquí solamente tenemos que sumar sus coeficientes, que es el 3 y que es el 6. Entonces sumamos 3 más 6, que es igual a 9, y su variable pasa igual. Queda como 9x. En el siguiente ejemplo tenemos 5x más 3x. Aquí se hace la misma forma, que se suman sus coeficientes, que es 5 más 3, que es igual a 8, y su variable pasa igual. Y en el último ejemplo tenemos 5x menos 3x. Aquí se hace exactamente lo mismo, solamente que en vez de sumar se va a restar. Entonces al 5 le quitas 3 es igual a 2 y su variable sigue pasando igual. Así queda como 2x. Como 2x. Multiplicación y división de variables. En el caso de estas operaciones, sí puedes multiplicar o dividir variables diferentes o representadas con diferente letra. Para hacerlo, multiplica o divide sus coeficientes y mantén la variable. Como por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos 4x por 3y
que aquí solamente se multiplican sus coeficientes y la variable pasa exactamente igual. O sea que multiplicamos 4 por 3, que es igual a 12, y sus variables x y pasan hacia el otro lado exactamente igual. En el siguiente ejemplo se hace exactamente lo mismo, que es 5x por 2y. Se multiplica sus coeficientes, que es 5 por 2, que da como resultado 10, y se pasa sus variables, que son x, y, exactamente igual. En el último ejemplo, que es 3x por 2y, se hace exactamente lo mismo. Multiplicamos sus coeficientes, que es 3 por 2, que es igual a 6, y sus variables pasan exactamente igual. O sea que como resultado dará 6xy. 6xy. ¿Qué son las transformaciones algebraicas? Las transformaciones algebraicas se refiere a todo tipo de operaciones que contienen expresiones algebraicas dentro de ellas. En ellas se incluyen operaciones básicas como lo son la suma, la resta, la multiplicación y división de polinomios o monomios. Los ejercicios que vamos a ver son del tema de transformaciones algebraicas. Como primer ejercicio tenemos la siguiente suma de polinomios. Tenemos x al cuadrado menos 3x más 5 más 2x al cuadrado menos 7x menos 4. Como primer paso vamos a eliminar los paréntesis y vamos a bajar todo totalmente igual. X cuadrada menos 3x más 5 más, bajamos esto totalmente igual, el polinomio del lado derecho, ya que el signo de más no lo altera. Más 2x al cuadrado menos 7x menos 4. Una vez que ya despejamos nuestro polinomio sin paréntesis, tenemos que sumar los términos semejantes. En este caso tenemos x al cuadrado más 2x al cuadrado son 3x al cuadrado. Ahora vamos con los de primer grado. Menos 3x menos 7x nos da un total menos 10x. Y por último tenemos más 5 menos 4 nos da un total de más 1, lo que nos da un trinomio de segundo grado. El siguiente ejercicio que tenemos es una resta de polinomios y se plantea de la siguiente manera. Tenemos 6x a la 4y cuadrada más 2y cuadrada más 5xy menos 3x a la 4y cuadrada más 7xy menos 5y cuadrada. Lo primero que tenemos que hacer igual es eliminar los paréntesis. Bajamos 6x a la 4y cuadrada más 2y cuadrada más 5xy. Y aquí sí altera el signo de menos al polinomio que está al lado derecho, por lo que lo tenemos que multiplicar por todos los términos que se encuentran dentro del paréntesis. En este caso tenemos que multiplicar menos por 3x a la 4y cuadrada, me da menos 3x a la 4y cuadrada. Ahora vamos, menos por más 7xy igual me da menos 7xy. Y por último, menos por menos 5y cuadrada me da más 5y cuadrada. Igual continuamos con el mismo procedimiento, empezamos a sumar los términos semejantes. Tenemos 6x a la 4y cuadrada menos 3x a la 4y cuadrada me da 3x a la 4y cuadrada. Vamos con los términos de segundo grado. Más 2y cuadrada más 5y cuadrada me da más 7y cuadrada. Y por último, más 5xy menos 7xy me da menos 2xy. Este es el resultado, que es un trinomio de cuarto grado. Este ejercicio consiste en una multiplicación de binomios. En este caso tenemos 3x más 2y por 5x menos 4y. Tenemos que multiplicar los términos, los primeros monomios del primer binomio por los del segundo binomio. Decir de la siguiente manera: 3x por 5x
por el menos 4y, igual pasa con el más 2y, tenemos que multiplicarlo por el 5x y luego el más 2y por el menos 4y. Procedemos a hacer la multiplicación. 3x por 5x nos da 15x cuadrada. 3x menos 4y nos da menos 12xy. Más 2y por 5x nos da más 10xy. Y por último, más 2y menos 4y nos da menos 8y cuadrado. Igual empezamos a juntar los términos semejantes, bajamos el 15x al cuadrado, continuamos con las xy menos 12xy más 10xy nos da menos 2xy. Y por último tenemos la única y cuadrada, nos queda menos 8y cuadrado, lo que nos da un trinomio de segundo grado. El siguiente ejercicio es una división de polinomios, el cual consiste de la siguiente manera: 6x a la 5 menos 5x a la 3 menos 35x menos 14x al cuadrado más 23x a la 4 más 20. Como divisor tenemos 3x a la 3 menos 5 más x al cuadrado. Como primer paso tenemos que acomodar los monomios en orden descendente, es decir, de la siguiente manera, de mayor a menor grado. En este caso nos quedaría 6x a la 5, pasamos con las de cuarto grado más 23x a la 4, continuamos con las de tercer grado menos 5x a la 3, vamos con las de segundo grado menos 14x al cuadrado, continuamos con las de primer grado menos 35x y por último el término independiente, que es el más 20. Ahora pasamos con el divisor. Tenemos 3x a la 3, ese lo bajamos en el mismo orden, y pasamos con el de segundo grado más x al cuadrado y el término independiente, que es el menos 5. Para empezar a dividir tenemos que tomar siempre el primer término del dividendo y el primer término del divisor, de la siguiente manera: 6x a la 5 entre 3x a la 3 nos va a quedar así. 3 nos da 2, pasamos la x y 5 menos 3 nos da 2, nos queda nuestro primer término del cociente, que es 2x al cuadrado. Lo colocamos de este lado, 2x al cuadrado, y una vez que tenemos nuestro primer monomio del cociente, empezamos a multiplicar por los tres monomios del divisor, de la siguiente manera: x al cuadrado lo vamos a multiplicar por 3x a la 3, que nos va a dar un total de 6x a la 5. Ahora vamos con 2x al cuadrado por x al cuadrado, nos va a dar un total de 2x a la 4, y por último el 2x por el menos 5, que nos va a dar un total de menos 10x al cuadrado. Una vez que ya tenemos estos términos, los tenemos que pasar del lado contrario con el signo inverso. En este caso tenemos 6x a la 5, lo tenemos que pasar como menos 6x a la 5. Ahora vamos con este término, menos 2x a la 4 lo pasamos como menos 2x a la 4. Y por último el menos 10x al cuadrado, igual lo colocamos debajo de su término semejante como más 10x al cuadrado. Una vez esto, tenemos que empezar a obtener nuestro residuo de la siguiente manera. En este caso tenemos 6x a la 5 menos 6x a la 5. Sabemos que nos da un total de 0, por lo que no se baja nada. Ahora vamos con el más 23x a la 4 menos 2x a la 4. Nos queda un total de 21x a la 4. Aquí no hay ninguna operación que resolver, por lo tanto se despeja totalmente igual el menos 5x a la 3. Aquí menos 14x al cuadrado más 10x
x al cuadrado nos da un total de menos 4x al cuadrado. Y por último, el menos 35x y el más 20 lo bajamos totalmente igual. Ahora que ya tenemos nuestra versión del dividendo actualizada, pasamos a tomar el 21x a la 4 igual el primer término del divisor con ambos, 3x a la 3, los dividimos entre sí. 21x a la 4 entre 3x a la 3, 21 entre 3 nos da 7 y x a la 4 se restan los exponentes, por lo que nos queda un monomio de primer grado, nos queda un cociente de 7x. Lo colocamos, ya tenemos nuestro segundo término de nuestro cociente. Igual continuamos con el mismo procedimiento. Tomamos el 7x y lo multiplicamos por los tres términos del divisor. 7x por 3x a la 3 nos da un total de 21x a la 4. Ahora vamos al siguiente término, por x al cuadrado. Nos da un total de 7x a la 3 y por último por el menos 5 nos va a dar un total de menos 35x. Igual continuamos con la misma línea. Los términos obtenidos aquí los pasamos de forma contraria, igual de forma inversa, es muy repetitivo. 21x a la 4 lo vamos a pasar del lado del dividendo como menos 21x a la 4. Igual 7x a la 3 lo vamos a pasar menos 7x a la 3. Igual hacemos lo mismo, menos 35x lo pasamos como más 35 debajo del 35x. Igual empezamos a despejar para obtener nuestro residuo y así seguir poder dividiendo. 21x a la 4 menos 21x a la 4 se elimina, por lo que no lo podemos bajar. Ahora pasamos al siguiente término. Menos 5x a la 3 menos 7x a la 3 nos da un total de menos 12x a la 3. Bajamos el menos 4x al cuadrado. Y el menos 35x más 35x ocurre lo mismo, se elimina y bajamos el más 20. Ya tenemos nuestra nueva versión del dividendo actualizada para poder seguir dividiendo. Como les decía, ya tenemos nuevamente el dividendo actualizado, que es menos 12x a la 3 menos 4x al cuadrado más 20. Continuamos con el mismo procedimiento, tomamos el primer término, menos 12x a la 3, y lo dividimos por el primer término del divisor, 3x a la 3, nos da un total de menos 4. Ahora igual continuamos con la misma línea, multiplicando por los tres términos del divisor. Menos 4 por 3x a la 3, menos 4 por x al cuadrado, y por último, menos 4 por menos 5. Ahora sí, menos 4 por 3x a la 3 nos va a dar menos 12x a la 3. Menos 4 por x al cuadrado nos va a dar menos 4x al cuadrado. Y por último, menos 4 por menos 5 nos va a dar 20. Ya tenemos estos términos, ya los podemos pasar del lado del dividendo. Ahora sí, menos 12x a la 3 lo pasamos como más 12x a la 3. Ahora sí, vamos con el menos 4x al cuadrado, lo pasamos más 4x al cuadrado. Y por último, pasamos el 20 como menos 20. Ahora sí, empezamos a restar nuevamente. Continuamos obteniendo el residuo. Ahora vamos menos 12x a la 3 más 12x a la 3 se elimina. Menos 4x al cuadrado más 4x al cuadrado se elimina. Y por último, más 20 menos 20 se elimina. Por lo que nos queda un residuo de 0, lo que nos da una división exacta, ya que tenemos un residuo de 0. Así que nuestro resultado, nuestro cociente va a ser este, 2x
al cuadrado más 7x menos 4. Un trinomio de segundo grado.